Entonces, vamos a iniciar este pequeño workshop. eh, Vamos a hacer una automatización que sea atendida, es decir, que la iniciemos nosotros como humanos y, y que sea en foreground. Si alguna de las actividades que nosotros vamos a hacer en la automatización se muestra en pantalla, eso significa que es una automatización en foreground. ¿Qué aplicaciones vamos a usar? Pues Google Chrome y o algún navegador, ya puede ser Mozilla Firefox, Edge, Chrome y Excel. Ok, para esta automatización vamos a hacer uso de las siguientes actividades. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un software como UiPath o con una herramienta como UiPath, que espero que la hayan instalado, y si no la han instalado, voy a darles 5 minutos mientras van a, o de pronto si alguien puede compartir el link para descargar UiPath, que por favor lo comparta por el chat. Entonces, vamos a hablar de UiPath 5 minutos, mientras de pronto las personas que no lo han instalado lo instalan y vamos comenzando. Ujú. Bueno, cuando nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo estoy usando la herramienta UiPath en su versión, la podemos ver acá en la esquina inferior izquierda, en su versión 2022.4.1. Creo que ya incluso salió la 4.2, pero todavía no la he actualizado. Y estoy trabajando con una licencia de la comunidad, es decir, una licencia gratuita. También tenemos otros tipos de licencias que ya son para empresas que han comprado el software y en ese caso no cambia mucho nuestro estudio. Antes había una versión de Studio Pro y una versión de Studio, la de Studio para la comunidad gratuita y Studio Pro para la comunidad Enterprise. Pero en este caso, creo que a partir de la 2021.6, no sé, se unificaron y entonces estamos trabajando con las mismas. Aquí estamos creando un nuevo proceso, como podemos ver en este panel de la derecha. Podemos seleccionar qué tipo de proceso vamos a crear. Y hay diferentes templates para múltiples automatizaciones. Hay diferentes frameworks de trabajo, es decir, eh, formas de organizar los proyectos. Pero nosotros vamos a comenzar con uno totalmente en blanco. Y lo vamos a hacer en el lenguaje de programación de Visual Basic. También podríamos hacerlo en C Sharp, pero vamos por ahora en Visual Basic. Cuando llegamos aquí a este panel de estudio, a esta interfaz, vamos a tener múltiples paneles. Los vamos a ver en el lado izquierdo, en la parte de abajo y en el lado derecho. Cada uno de estos paneles nos va a servir en diferentes momentos del desarrollo de la automatización. Estos paneles de la izquierda, por ejemplo, el panel de proyecto, nos va a ayudar a organizar nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, podemos aquí en el gear icon que tenemos aquí, podemos establecer algunos parámetros por defecto de nuestro proyecto, establecer los settings en genéricos de nuestro proyecto para diferentes paquetes que ya vienen preinstalados, como por ejemplo establecer tiempos que va a tomar por default las actividades antes de su ejecución, después de su ejecución, el tiempo que va a esperar a que, por ejemplo, si estamos intentando encontrar un icono,
Él va a esperar hasta 30 segundos buscando el icono y si ya no lo encuentra en esos 30 segundos, pues va a arrojar algún error. Y aquí es donde podemos establecer ese tipo de parámetros. También vamos a poder más adelante mirar algunas reglas que se utilizan para mirar prácticas de desarrollo y cosas que van más adelante. Por ahora, nosotros lo que vamos a hacer es crear un folder aquí que se llame Data, que es el folder que vamos a utilizar para trabajar con nuestra información. Aquí vamos a tener un folder que va a ser nuestra información de entrada. Allí vamos a almacenar, si llegamos a tener archivos de entrada, los vamos a meter aquí dentro de esta carpeta input. Y también vamos a tener nuestra carpeta de salida. Es decir, si vamos a generar algún tipo de archivo a partir de esta automatización, si vamos a generar algún tipo de reporte, los vamos a guardar aquí en esta carpeta output. ¿Ok? Entonces, tenemos 5 minutos. Espero que todos estén allí escuchándome y estén pendientes porque si están siguiendo la práctica y de pronto solo tienen una pantalla, entonces deben estar pendientes de los paneles cuando yo llame a algún panel. Por ejemplo, si yo hablo del panel de proyectos, vamos a ir aquí en la sección de la izquierda al panel de proyectos. Si hablo del panel de actividades o si hablo de sacar o agregar alguna actividad, pues vamos a ir al panel de actividades y aquí podemos buscar las diferentes actividades que vamos a estar utilizando. También hay shortcuts, es decir, comandos del teclado, atajos que podemos utilizar. Por ejemplo, este sería Control Alt F. Si nosotros estamos por fuera y le hacemos Control Alt F, a mí a veces no me funciona, pero bueno, aquí a los que les funcione, pues este shortcut eh, sería para llegar a esta ventana sin tener que estar dando clics por todo lado. En la parte de abajo vamos a tener otro tipo de paneles que nos van a ser útiles cuando nosotros estemos ejecutando la automatización. Entonces vamos a tener el panel de los outputs, donde van a salir toda la información de nuestro proyecto en la medida en que se va ejecutando. Vamos a tener una lista de errores, referencias, breakpoints. Luego vamos a ver qué es todo eso. Por ahora los únicos paneles que nos interesan son a la izquierda el panel de proyecto, el panel de actividades, en la parte de abajo el panel de variables y el panel de output. Y finalmente a la derecha el panel de propiedades y el panel del Object Repository, el repositorio de objetos. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer la automatización de algo que se llama el RPA Challenge o el RPA Challenge. Es un reto que hay, digámoslo así, que personas de todo el mundo lo hacen con diferentes tipos de herramientas para poder eh, probar sus habilidades. Y en este caso vamos a hacer este primer reto, el de Input Forms. Entonces dice que la meta de este challenge es crear un workflow que nos permita tomar esta información de entrada de una hoja de Excel y llenar con esa información, llenar los campos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces nos dice que ten cuidado que los campos que están aquí van a cambiar de posición o pueden estar cambiando de posición cada 10 submissions y que entonces debemos identificar correctamente el campo. Es decir, si vamos a escribir el last name, el apellido de esta persona, pues no lo vayamos a escribir donde va el phone number, por ejemplo, o donde va el email. Eso es.
Aquí, si refrescamos esto, nos vamos a dar cuenta que los campos cambian de posición. Seguramente si ustedes están allá en su navegador, en Google Chrome, y están en el rpachallenge.com, pues van a darse cuenta que van a tener un orden diferente al orden de los campos que yo tengo aquí. Ok, también nos dice que él nos va a hacer un conteo de tiempo de eh, una vez nosotros iniciemos aquí y le demos el clic al botón de Start. Entonces, lo primero antes de cualquier automatización es conocer el entorno. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cuáles son los posibles retos técnicos que vamos a tener? En este caso, para eso vamos a conocer cuál es nuestra información. Ya sabemos que un primer reto va a ser automatizar estos campos sin que, aunque ellos cambien, el robot sepa en qué campo debe ir qué información. Y vamos a también a revisar nuestra información de entrada. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos diferentes personas que han hecho el submission de esa información o lo que podríamos llamar una pequeñísima base de datos aquí, en donde tenemos pues todos los campos. Cuando estamos haciendo una automatización, nunca podemos dar nada por sentado, o sea, no podemos asumir que todo está correcto. Entonces vamos a revisar que los campos que tenemos que llenar aquí, pues sean efectivamente los campos que tenemos acá. De repente nos hace falta algún campo y necesitamos hablar con el cliente para que nos cambie el formato de este archivo o le agregue una columna. De pronto hay campos que sobran y que quizá el cliente no nos dijo para qué eran esos campos, pero que hacen parte importante del proceso. Entonces no podríamos asumir que son campos que no vamos a utilizar, sino que tendríamos que preguntar. En este caso, pues tenemos el first name, tenemos el last name, tenemos el company name, luego el rolling company. También tenemos el address, el email y el phone number. Aquí, por ejemplo, corremos con la fortuna de que los campos de aquí se llaman exactamente igual a los campos de acá. Pero podríamos llegar a tener, por ejemplo, en una automatización, dos direcciones, dos campos de direcciones. Y entonces tendríamos que saber cuál de los dos es el que va aquí. O si tenemos que unirlas o qué tipo, bueno, qué tenemos que hacer allí. La segunda cosa, después de verificar la información que tenemos que hacer, es verificar si hay algún tipo de regla que debamos aplicar a esta información. Por ejemplo, podría llegar a darse el caso en el que nuestro phone number, alguien de repente estaba escribiendo números y se le fue una letra. Y por ejemplo, esta letra. Entonces, podríamos llegar a hacer ese tipo de validaciones, verificar que las celdas que vienen en el phone number pues sean todos números o que los que vienen aquí en el correo efectivamente sean correos. O que, por ejemplo, incluso si vamos a hacer algo mucho más avanzado, validar que estas direcciones estén dentro del país que estamos trabajando. ¿Ok? Si hablamos de un sistema de coordenadas, lo mismo. Y si hablamos de los roles, pues puede que esté el caso de que en vez de escribir programmer con doble M, alguien lo haya escrito con una sola M. A esto lo conocemos, a este tipo de situaciones, las conocemos como typos, es decir, errores de escritura, que pues van a hacer que eh, nuestra información esté corrupta y necesite ser verificada, cambiada, ajustada, validada, aprobada por alguien. Y necesitaríamos también definir esas reglas. Afortunadamente, como desarrolladores, vamos a contar con la ayuda de un rol que es el rol de los Business Analysts. Ese rol es muy importante porque esas personas van a encargarse
y van a ayudarnos con todo este tipo de validaciones. Ellos van a revisar que los campos sean los mismos, que los nombres correspondan, si hay que hacer algún tipo de validación sobre estos datos, pues cuáles validaciones hay que hacer, si no hay que hacerlas, asegurarse de que el cliente sepa que este robot no va a hacer esas validaciones y por lo tanto en el futuro, pues si alguno de estos datos viene mal de entrada, pues así mismo lo va a tomar el robot y lo va a escribir y va a hacer el submission de ese dato. Bueno, una vez ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, no vamos a validar nada de la información que está aquí, vamos a asumir que está correcta. Tenemos nuestro archivo. Entonces vamos a la automatización. Vamos a pensar qué cosas vamos a necesitar dentro de nuestra automatización. Entonces, por ejemplo, vamos a necesitar unas actividades que se involucren con este archivo de Excel. Ok. Voy a ir guardando el archivo que descargamos del challenge dentro de nuestra carpeta Data Input. Esta va a ser una información de entrada. Ok, entonces vamos a ver qué actividades, vamos a pensar qué actividades vamos a necesitar aquí. Ok, y vamos a necesitar actividades que tengan que ver con Excel y vamos a necesitar actividades que tengan que ver con el navegador. Ok, para que escriban en el navegador. Todo en UiPath es muy intuitivo, ¿sí? Entonces yo aquí tengo el listado de actividades que vamos a usar en esta automatización. Vamos a revisarlo rápidamente para que no tengamos de pronto para que tengamos claridad sobre las actividades que vamos a estar usando. Y de seguido, pues vamos a hacer la automatización. Van a ver que vamos a hacer la automatización muy rápido y luego incluso vamos a pasar a conocer algunos conceptos que van un poquito más allá. Vamos a tener una actividad que se llama sequence. Esa actividad la tenemos aquí. Nos sirve para agrupar actividades. ¿Ok? Entonces, aquí hay un atajo de teclado que es la tecla Tab, en la cual yo puedo entrar a editar el nombre de esta actividad. Y vamos a llamarla RPA Challenge, porque este va a ser nuestro primero. Pero también vamos a tener otra serie de actividades que van a tener que ver con Excel. Entonces, Excel Activities. ¿Ok? Vamos a tener otro grupo de actividades que van a tener que ver con Chrome. ¿Ok? Entonces, de esta manera el sequence nos permite organizar nuestro proyecto. Vamos a tener esta actividad que se llama log message. Estas son utilizadas para dejar registros de las actividades que vamos haciendo. Por ahora vamos a utilizar el nivel de información, el nivel informativo, y aquí colocamos entre comillas la información que queremos escribir. En este caso lo que vamos a escribir es el nombre de nuestro workflow y vamos a decir que inició. Está iniciando nuestro workflow. ¿Sí? Una buena práctica es renombrar cada una de las actividades que tengamos. Y como vamos a iniciar esta actividad, también vamos a terminarla. Entonces, vamos a terminar aquí. Bueno, por ahora tenemos estas dos actividades, sequence y los logs. También vamos a tener una actividad que se llama el multiple assign. ¿Para qué nos sirve? Y el assign, estas dos, nos sirve para asignar valores a variables. Esas variables las vamos a usar a lo largo del proceso. Por ejemplo, yo voy a tener una variable que se llama file path. Es la ruta del archivo que yo almacené, el challenge.xlsx.
Aquí tenemos este botoncito de refrescar en el cual si no nos aparece algo que hemos agregado recientemente, pues aquí está. Entonces vamos a necesitar la ruta de este archivo para poder trabajar con ese archivo. Esa ruta la vamos a guardar en una variable. Y en este caso tenemos el multiple assign para hacer múltiples asignaciones. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a tener también esta de aquí, que me gusta usarla mucho, el get environment folder. Como podemos ver, vamos a ir a cualquier ruta. Si nosotros obtenemos la ruta de este archivo, entonces vamos a estar viendo que esa ruta depende del usuario que está trabajando en ese momento, el usuario de esa máquina. En este caso, esta máquina pues es mía y por eso estamos hablando de que este es el usuario que aparece aquí. Pero cuando nosotros desarrollamos, vamos a tener que mover las automatizaciones de un entorno de desarrollo, luego lo vamos a pasar a otra máquina en un entorno de, de testing o de pruebas, y luego vamos a pasarla a un entorno de producción, donde ya va a hacer su trabajo. Esos tres entornos son tres máquinas diferentes y no podríamos entonces depender de que esta variable estemos cambiándola una y otra vez cada vez que queremos cambiar de máquina. Entonces vamos a utilizar esa actividad para que ella obtenga quién es el propietario de este computador y nos dé esta ruta de aquí. Cuando hablamos de toda esta ruta, vamos a hablar de rutas absolutas. Y cuando hablamos de rutas cortadas, es decir, desde documents hasta input, entonces hablaríamos de rutas relativas. Absoluta cuando es toda, relativa cuando es solo una parte. Entonces vamos con el get environment folder. Ok. Aquí para obtener quién es el dueño de esa máquina, vamos a mirar el user profile. Vamos a tener el kill process que nos sirve para detener actividades, destruirlas prácticamente. Entonces, el kill process nos sirve, por ejemplo, para detener cualquier actividad que se esté llevando a cabo en Chrome. Que no la voy a usar, pues porque nos vamos de la sesión. Pero también, por ejemplo, yo podría detener cualquier actividad que esté en Edge. Y si pruebo esta actividad, aquí con este test activity, nos vamos a dar cuenta que esta actividad de aquí, bueno, no lo cerró. Entonces debe tener otro nombre. Pero podemos intentarla con Excel. Ujú. Y si se dieron cuenta, pues ya no cerró Excel. Ok. Mm. Bueno, entonces vamos de cara a la automatización. Lo primero que vamos a estar haciendo aquí es inicializar nuestro proceso. Antes de iniciar cualquier desarrollo, nosotros vamos a tener una etapa de inicialización donde vamos a verificar que que las aplicaciones con las que vamos a trabajar estén instaladas en el computador o que estén funcionando, que los archivos con los que vamos a trabajar estén funcionando. Ok,
También vamos a tener una etapa, vamos, donde vamos a obtener la información. Es decir, vamos a obtener la información del archivo de Excel que tenemos alojado aquí. Y luego vamos a tener una última etapa donde vamos a procesar toda la información que tenemos en ese archivo. ¿Ok? Entonces, esta actividad de kill process la tendríamos aquí en nuestro archivo de Excel. Perdón, en nuestra etapa inicial. Porque aquí es donde vamos a detener actividades de Excel que se estén ejecutando para que nosotros podamos trabajar con ese archivo sin problema una vez queramos trabajar con él. ¿Es necesaria? No es necesaria, pero en mi caso personal suelo utilizarla para asegurarme que todo está funcionando correctamente. Luego entonces, necesitaríamos establecer el entorno en el cual estamos trabajando. Entonces, vámonos para acá, traigámonos esta actividad acá. Ahora sí, tenemos entonces nuestro Get Environment Folder y si nos vamos al panel de propiedades en la derecha, vamos a tener que él nos va a dar una ruta. Ya sabemos que nos va a dar la ruta inicial de la máquina en la cual estamos trabajando, es decir, estas tres partes de aquí. Para nosotros poder crear una variable, nosotros tenemos dos opciones. O nos vamos por aquí y le damos clic y le ponemos el nombre de la variable, o la creamos directamente desde acá con el shortcut control K. Para nombrar esta variable hay diferentes tipos de datos y siempre que utilicemos cadenas de texto vamos a escribir la palabra string, pero la vamos a abreviar a str. Entonces nuestra variable pues básicamente se va a llamar user profile. Ok, ya tenemos nuestra variable user profile aquí. Ahora vamos a utilizar la actividad de múltiple asignación para establecer los parámetros del archivo con el cual vamos a trabajar. Para poder leer la información del archivo del challenge XLSX, lo que vamos a hacer es utilizar una actividad que se llama readRange. Si nosotros nos damos cuenta, UiPath tiene una sección de App Integration con múltiples aplicaciones con las que podemos hacer integración. En este caso, vienen instaladas por defecto las actividades de correo, las actividades de Excel y las actividades de CSV. Y al estar trabajando con un entorno de Windows en el cual pues tenemos a Microsoft, pues va a venir instalado también el paquete de actividades de Gmail y Outlook. Entonces nos vamos a nuestra actividad readRange, con la cual vamos a obtener la información del archivo challenge.xlsx. Aquí miren que tenemos un error y nos dice que no hemos agregado un valor para el sheet name y para el workbook path. Entonces, si nos vamos a las propiedades, miren aquí tenemos. ¿Qué tenemos que darle a esta actividad para que nos dé nuestra tabla de datos? Tenemos que darle el rango en el cual vamos a trabajar, la hoja del archivo Excel en la que vamos a trabajar, en la que está esa información y la ruta de ese archivo. ¿Ok? Entonces vamos a crear una variable para cada una de estas y acá arriba en el multiple assign vamos a agregarle el valor a esas variables. Entonces control K,
str para una cadena de texto y vamos a llamarlo challenge range. A este de aquí, control K, str challenge sheet name y aquí control K, str o str challenge file path, es decir, la ruta de ese archivo. Bueno, nos traemos estas tres actividades acá. Oh, perdón. Aquí al lado izquierdo de la asignación. Y ya les comento por qué está este error aquí. Resulta que cuando nosotros estamos creando estos scopes, llamémoslo así, estos bloques de aquí, las variables que nosotros queremos van a crearse dentro de este contenedor de aquí, dentro de este scope. Como ven, nosotros creamos tres variables en esta actividad y ahora él nos dice que el scope, el alcance de esas variables va a ser solo este bloque de aquí. Pero nosotros podríamos extender ese alcance. ¿A quién? Al contenedor del Sequence RPA Challenge, que si se dan cuenta, es el que tenemos en la capa superior. Entonces, nos devolvemos aquí al getData y vamos a cambiar el scope de estas actividades. Listo. Una vez nosotros hemos cambiado el scope de estas variables, nos damos cuenta que aquí en la parte de inicialización se desapareció el error de esta variable. ¿Ok? Si nosotros hacemos escribimos str, pues vamos a darnos cuenta que vamos a tener aquí las variables que creamos abajo. Incluso vamos a tener la del profile. Bueno, entonces, para poder leer el rango de los datos de este archivo, vamos a mirar en qué celda empieza. Si él empieza en la celda A1, nosotros podríamos dejar ese rango de datos en blanco, porque cuando él vaya a leer esta actividad, él va a darse cuenta que aquí hay una tabla de datos y va a leer esta tabla. Pero nosotros podríamos especificar, y si llegamos a mover esta tabla, por ejemplo, a otra posición, en algunos casos hay archivos que vienen con tablas de datos aquí o vienen con tablas de datos en otras posiciones. Entonces lo que nosotros podríamos especificar es la celda de la esquina superior izquierda, es decir, la celda B7, B17. Y entonces él leería toda esta tabla de datos. Incluso nosotros podríamos decirle, no, mira, yo quiero que lea de la B17, pero solo quiero que lea hasta la F22, que sería esta celda de aquí, y pues él obtendría los datos de esta sección de la tabla de datos, no de toda la tabla de datos, sino solo de esta sección. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a establecer el rango, podríamos colocarle que comiencen A1. O podríamos dejarlo vacío, pero vamos a dejarlo en A1. Aquí repetí la variable. Este debería ser el sheet name. Y acá abajo vamos a colocar el file path challenge. File path. Ok. Recuerden que cuando escribamos cadenas de texto debemos hacerlas con doble comilla. Entonces tenemos el sheet name, que en este caso va a ser el sheet 1. No sé si se fijaron, pero es el nombre de nuestra hoja. Es también el nombre de las hojas por default en inglés. O si tenemos un archivo en español, sería la hoja 1. Entonces aquí en la parte de abajo tenemos ese nombre. Y ahora necesitamos la ruta de ese archivo.
está aquí. Nosotros podríamos venir al copy path, que ya no lo copia con comillas, y pegarla. ¿De acuerdo? Si le damos en estos tres punticos de aquí, nos abre una ventana más grande. Pero entonces miren que nos estamos dando cuenta aquí, que nos está copiando toda la ruta, pero incluyéndonos esa sección de aquí que no queremos incluir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar esta sección de aquí. Ok, listo. Y luego las vamos a unir. ¿Cómo vamos a unir esas secciones? A esto vamos a colocarle str temp path de eh, una ruta temporal. Y ahora vamos a tener el file path. Para poder nosotros crear esta ruta, espérense, yo me aseguro. Recuerden que tenemos esta variable de aquí, el user profile, y la vamos a unir con esta variable de aquí, el path temporal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una función que se llama path con su método combine, que nos va a servir para combinar diferentes cadenas de datos en una sola ruta, dependiendo del sistema operativo en el que estemos trabajando, él la va a encadenar en la forma como se unan en ese sistema operativo. Entonces, estamos hablando del user profile y estamos hablando del path temporal. Listo, entonces ya tenemos la combinación del user profile con nuestro path temporal. Ese va a ser nuestra ruta del RPA, del challenge, del archivo challenge. Entonces, listo, ya tenemos ya estamos leyendo estos datos. ¿Ok? ¿Cómo nosotros sabemos que sí, efectivamente, estamos leyendo estos datos? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá en la parte de arriba, vamos a ir a la pestaña de book y vamos a colocar un stop, un breakpoint. ¿Para qué? Para que nosotros podamos correr a lo que apenas estamos haciendo, este log message, que cierre las actividades de Excel, que abra que obtenga este user profile, que tenga estas variables y que obtenga la información del archivo. Entonces vamos a verificar que efectivamente lo está haciendo. Hay diferentes formas de ejecutar nuestro proceso. Podemos tener este run file en el cual vamos a tener una ejecución del archivo en el cual estamos trabajando. Vamos a tener debug, que es efectivamente lo que nosotros queremos hacer, que es debuguear, mal traducido al español, para poder trabajar, ir viendo paso por paso qué está haciendo. Y también vamos a tener este run que funciona para correr no solo el archivo en el cual nosotros estamos, sino todo el proyecto en general. Porque nosotros en este momento estamos creando este sequence, este RPA Challenge, pero vamos a poder crear múltiples archivos dentro de nuestro proyecto que van a estar unidos y podríamos correrlos todos a la vez. Entonces vamos a correr esto, él pues va a arrancar y aquí en el panel de abajo del output, él nos va a decir los pasos que vamos haciendo. Entonces si se dan cuenta, el log message que escribimos dice RPA Challenge Start y aquí lo tenemos. No tenemos más. ¿Por qué? Pues porque no hemos colocado más log messages. Estas actividades se ejecutaron y llegamos al read range. ¿Cómo hacemos nosotros para ejecutar líneas de código y poder mirar qué es lo que está pasando aquí? Pues nos podemos ir en este panel de abajo que salió nuevo a este panel que se llama Immediate. Y aquí nosotros vamos a imprimir la variable que tenemos aquí, la que creamos. Si no nos acordamos cómo se llamaba, vamos a ir aquí. Ah, perdón. De hecho, no la creamos.
Vamos a ir a esta actividad y vamos a pasar a las propiedades. En las propiedades vamos a tener nuestra información de salida. ¿Se acuerdan que vamos a sacar una tabla de datos? Pues no le hemos dicho dónde la guarda. En este caso, las tablas de datos siempre se siempre se describen con el prefijo DT, Data Table. Y vamos a llamarla Challenge Table o Challenge Info de información. ¿Ok? Listo. Una vez creamos esta variable, recuerden que ella se va a crear dentro del scope de este getData. Vamos a ampliar el scope porque la vamos a utilizar luego. Y vamos a correr este debug. Listo. Si se dan cuenta, tenemos la actividad en azul. Vamos a poder mirar qué contiene esta variable del data challenge, data table challenge information. Ok. Entonces, miren esto. Tenemos esta variable la tenemos vacía. Entonces, debemos mirar por qué está llegando vacía. Vamos a asegurarnos que todas las variables que estamos utilizando estén como deberían estar. Ok, ya sé por qué está vacía. Porque no hemos ejecutado esta actividad. Este breakpoint que colocamos aquí se detiene justo antes de que tengamos la ejecución de esta actividad. Entonces, para poder avanzar, vamos a tener acá en el panel de debug, vamos a tener diferentes opciones. En este caso, Step Into, vamos a utilizarlo para ir al siguiente paso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, él entra dentro de este sequence, ejecuta la actividad y vuelve al sequence para avanzar a la siguiente actividad. Ahora sí, si se dan cuenta, nosotros aquí en nuestro panel de locals, que está justo en el lado izquierdo, tenemos nuestra variable. Y si la abrimos aquí, pues nos damos cuenta que efectivamente contiene la información que queremos. También podemos verla en nuestro panel de immediate. Le puedo dar arriba para retomar el comando anterior. Y si la ejecuto, aquí tenemos la información. Entonces, hemos llegado a la mitad del reto. Vamos a hacer una pausa. No sé si alguien tiene alguna duda hasta este momento. Voy muy rápido. Por favor, los leo en los comentarios. ¿O qué les ha parecido? ¿Les parece algo complejo o fácil? Hasta el momento no ha habido comentarios. Igual si quieren comentar alguna cuestión o si tienen problema con abrir el micrófono, me comentan para darle los accesos. Ujú. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya obtuvimos la información del archivo. ¿Ahora qué sigue? Ahora lo que sigue es venirnos a algún navegador, puede ser Chrome o Edge, y entrar a la página del RPA Challenge. Bueno, usualmente Edge es un poco más demorado que Chrome, al menos en mi caso. Entonces lo vamos a hacer en Chrome. Listo. Vendríamos aquí, vamos a repasar las actividades que vamos a hacer acá. Vamos a verificar que efectivamente cargó la página.
Porque si se dan cuenta, creo que aquí no estaba la cookie, entonces ahora va a cargar más rápido, pero hay navegadores que cargan más rápido que otros. Y si nosotros intentamos, por ejemplo, darle escribir aquí en este campo, antes de que haya cargado, entonces vamos a tener un problema. Por eso nosotros, recuerden que aquí no vamos nada, no dejamos cabos sueltos, bueno, por si algo yo soy de Colombia, si digo alguna expresión que no está bien interpretada en México, me dicen. Em, entonces, no vamos a suponer nada, vamos a asumir que no hay nada escrito. Entonces, si escribimos una página, vamos a verificar que efectivamente esa página cargó y una vez haya cargado, entonces vamos a trabajar con la información y con los inputs de aquí. Cuando nosotros vamos a trabajar con páginas de Internet, es importante conocer cómo funcionan esas páginas. Y para conocer, hoy solo vamos a ver un pequeño concepto, podemos, para conocer las páginas y cómo están construidas, podemos darle clic derecho y podemos inspeccionar las páginas. ¿Ok? Aquí estamos haciéndolo desde Edge. Si se dan cuenta, el elemento que nosotros seleccionemos, por ejemplo, este Download Excel, y lo inspeccionemos, es el elemento que que va a ser seleccionado aquí en la parte derecha. ¿Ok? Y incluso, pues vamos a tener diferentes opciones de diseño si nosotros queremos hacerle cambios a este documento. Bueno, mm, ok. Por ejemplo, si quisiéramos quitarle el color a este botón o cambiárselo, lo podríamos hacer desde aquí. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa son los identificadores de estos elementos. Como nosotros sabemos que estos elementos cambian de lugar, entonces vamos a ver en esos elementos qué es exactamente lo que cambia. ¿Ok? Cuando nosotros vamos aquí en el input del rolling company, ¿ok? Asegurémonos de estar ahí. Vamos a darnos cuenta que ese es una etiqueta, es un elemento de tipo input. Aquí lo podemos ver. Y él tiene diferentes propiedades. Entonces, si nos vamos aquí por cada una de las propiedades, nos vamos a dar cuenta de ellas. Entonces, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que él tiene un nombre, ¿ok? Que en este caso es EPL7Z, que él tiene una clase. La clase nos sirve para definir cómo va a comportarse ese elemento o cómo va a, a verse ese elemento en pantalla. Tenemos nombre, clase, ID y tenemos el nombre, pero el nombre que se está reflejando en la pantalla. ¿Ok? O sea, el nombre que se está reflejando. Ya lo llamaron así. ng reflect name. Vamos a recargar esta página y vamos a buscar el Rolling Company de nuevo. Recuerden que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para saber exactamente qué cambia y qué es lo que no cambia. Y de lo que no cambia, de allí vamos a utilizarlo para poder trabajar con ese elemento. Entonces, por favor, si pueden escribir en el chat, voy a refrescar esa página varias veces y a seleccionar de nuevo este elemento. Si alguien puede identificar cuál es el elemento de esta etiqueta que no cambia. Tenemos nombre, clase, ID y el nombre reflect. Ujú. Ok, seguro varios ya se dieron cuenta que lo que no cambia es la clase y este name reflect, pero el ID y el nombre cambian cada vez que refrescamos la página. A estos selectores, estos de aquí, estas etiquetas de aquí, las llamamos selectores. ¿Ok?
porque nos permiten seleccionar los elementos. Entonces, estos selectores, como cambian, los llamaríamos selectores dinámicos. Y estos selectores de aquí, como no cambian, entonces los llamamos selectores estáticos. Para poder trabajar con elementos, nosotros podemos trabajar con los selectores estáticos y con los dinámicos. Pero con los dinámicos deberíamos encontrar el patrón que ellos están siguiendo para cambiar. En este caso no hay un patrón de cambio. No hay forma de poder identificar eso. Entonces vamos a trabajar con los selectores estáticos. ¿Ok? Vale. Eso es todo de aquí de inspección de esta página. Ya sabemos que cada uno de estos elementos tiene un ng reflect name que no cambia y que está relacionado con él mismo. Podríamos hacer lo mismo con los botones, ¿ok? Y darnos cuenta estos atributos que tienen, estos selectores que tienen, si son cambiantes o si no lo son. Bueno, ok. Si nosotros vamos a trabajar con Google Chrome, si se dieron cuenta, nosotros acá estábamos asegurándonos de que Excel no estuviera abierto para que no hubiera conflicto con esta actividad mientras ella iba y leía el Excel. Entonces lo que ahora nosotros vamos a hacer es abrir Excel, abrir Google Chrome, o si ya está abierto, interactuar con él o abrir una nueva ventana para no cruzar, para no generar problemas, mejor dicho. ¿Ok? Pero si se dan cuenta, este contenedor de la inicialización ya se nos está volviendo cada vez más grande. Entonces, vamos a separarlo en dos. Vamos a hacer la inicialización de las variables y vamos a hacer otro sequence que nos sirva como la inicialización de las aplicaciones. Entonces nos traemos este de Excel, de Excel para acá, y acá es donde vamos a utilizar el de Chrome. Para utilizar las actividades que interactúan con los navegadores, vamos a tener dos versiones, las versiones modernas y las versiones clásicas. Si nosotros le damos en este filtro, en las actividades, en este filtro, podemos seleccionar que nos muestren también las actividades clásicas. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de dos actividades que hay. En el pasado una se usaba y hoy en día se usa otra. Entonces, tenemos esta actividad que se llama Open Browser, que si hacemos un hover, o sea, si ponemos el mouse sobre la actividad, nos dice qué hace. Entonces nos dice que abre un browser en una URL en específico. ¿Ok? Pero también tenemos, si se dan cuenta aquí, nosotros tenemos las Classic y acá tenemos las modernas, pues, que son las que están ahorita. Esta hace lo mismo, pero la han mejorado para que no solo trabaje con no solo trabaje con navegadores, sino también con aplicaciones. Porque si se dan cuenta, antes habían aplicaciones y también habían navegadores. Pues estas dos se unieron y se convirtieron en esta. Podemos abrir aplicaciones y podemos abrir navegadores. Vamos a utilizar ambas en esta primera parte. Solo a nivel informativo, pues vamos a utilizar las actividades clásicas para que las conozcan y luego vamos a utilizar las actividades modernas. En esta actividad clásica, ¿cuál es nuestra información de input? ¿Qué necesitamos pasarle? Necesitamos decirle el browser que vamos a utilizar y la URL a la cual nos vamos a dirigir. Vamos a traernos la URL. Entonces, copiamos de acá y la creamos acá. ¿Ok? Entonces, creamos una cadena de texto, un string, y la llamaremos website URL. Y aquí, recuerden que escribimos entre comillas, entonces escribimos la página. Listo. Esta variable debemos cambiar su scope
la de website URL. Ok. Y ahora sí vamos a poder utilizarla aquí. Listo. ¿Qué vamos a hacer cuando abramos esta página web? Eh, nosotros podemos probar esta actividad nada más. Vamos a copiar la dirección de nuevo. Y si nos vamos a la actividad, podemos hacer un test activity. Pero como tenemos una variable aquí, debemos irnos al panel de variables locales, editar esa website URL y pegar la URL que vamos a utilizar. Así ya esta variable va a contener un valor cuando la inicialicemos. ¿Por qué eso? Porque no estamos corriendo todas las actividades, sino solamente esta actividad. ¿Ok? ¿Por qué nos abrió Internet Explorer? Entonces ya les explico por qué. Pero si se dan cuenta, nos abrió Internet Explorer en la página que estamos buscando. Claramente, pues esto yo no lo uso, pero este navegador yo no lo uso, pero pues habrá gente que le guste. Aquí en el browser type, si nosotros no especificamos alguno, él se va a ir con este navegador por defecto. Y en este caso vamos a seleccionar Google Chrome y listo. Aquí hay otro tipo de parámetros que podemos utilizar en esta actividad. Por ejemplo, si queremos utilizar una ventana de incógnito, si queremos pues establecer el modo privado. Si queremos trabajar en una nueva sesión, sabemos que bueno, Google pues tiene múltiples sesiones de usuario, podríamos iniciar en una sesión diferente, una sesión nueva, podemos utilizar algunas de las actividades que ya son un poco más avanzadas, que tienen que ver con el WebDriver, como algunas personas saben, los navegadores de Microsoft Edge y Google Chrome trabajan con la misma base, que es la base de Chromium. Y para nosotros poder interactuar con ello por medio de programación, lo que llamaríamos hard coding, utilizaríamos este WebDriver para poder manejar esas aplicaciones allá. Ok, bueno, por ahora solo nos interesa ponerle la URL y que la abra. Y vamos a mirar otra de aquí, que es una buena práctica. Siempre que abramos un navegador, vamos a utilizar el Maximize. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando nosotros abramos una nueva ventana de Chrome, se nos abra en una dimensión que puede esconder algunos iconos que quizá nosotros queramos usar. Incluso, dependiendo del usuario, podría llegar a abrirse como una ventanita muy pequeña aquí y entonces los iconos ya no estarían visibles para nuestro robot. En este caso, como utilizamos la propiedad de Maximize, pues lo que haría sería maximizarla. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrirla, ¿cierto? Pero para nosotros poder verificar que estuvo abierta, vamos a utilizar una actividad que se llama Element Exist. Es de las actividades clásicas. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta ventana y vamos a decirle qué elemento queremos que verifique cuando abra esta ventana. En este caso, pues vamos a abrir este elemento de aquí. Una vez este elemento se cargue, podríamos decir que la ventana ya está abierta. O podríamos buscar otro elemento como el botón de Submit o los botones que necesitemos usar. Estos elementos, aquí en estas propiedades de aquí, si le damos editar selector, aquí tenemos efectivamente los selectores que están siendo usados y las etiquetas que se están usando para encontrar esa aplicación. Tenemos aquí múltiples elementos que podemos, o opciones. Podemos validar que efectivamente está abierto. Efectivamente, él encuentra esa ventana y nos dice que ahí está. Y podríamos incluso subrayarla. Estamos buscando ese elemento. Si se dan cuenta aquí, lo subrayó. Listo. Pero
En toda automatización vamos a tener excepciones. Vamos a tener situaciones que no suceden como esperábamos que sucedieran. ¿Qué pasaría si nosotros intentamos abrir ejecutamos esta actividad, intentamos abrir este navegador, pero no se abre este elemento? No lo encontramos. Habrían varias formas de lidiar con esta excepción. Podríamos notificarle a alguna persona que la página está caída, por ejemplo, por medio de un correo. Podríamos eh, hacer el reintento para que él vuelva a intentar abrir esa aplicación. Y para poder hacer esos reintentos, efectivamente tenemos una aplicación, una actividad que se llama retry. En este retry vamos a tener acciones que queremos ejecutar y vamos a tener condiciones que van a validar si esta acción se ejecutó bien o no. En este caso, nuestra acción es abrir el navegador y nuestra condición pues va a ser que este elemento exista. ¿Qué elementos debemos pasarle a este retry scope? Debemos pasarle el número de reintentos que necesitamos y la cantidad de tiempo que debe esperar entre cada intento. Efectivamente, aquí no vamos a escribir los números, sino que vamos a crear una variable. Esta variable ya no va a ser una cadena de texto, va a ser un número, porque estamos hablando de número de reintentos. Para los números tenemos una variable que se llama integer, como números enteros, o sea, eh, pero la vamos a abreviar a int. Y retry retry number. Okay. Y acá vamos a tener un tiempo que va a estar especificado en horas, minutos y segundos. Entonces podríamos escribir time y luego retry interval. Listo. ¿Qué vamos a hacer con estos datos de aquí? Estos dos de aquí. Bueno, nosotros podríamos irnos al menú de inicialización y Eh, establecer un... Sí, Disculpa, tenemos una ajá, pregunta. Sí, de ok, Martín Hernández. sí, La pregunta dice, ahora con la finalización del soporte de Internet Explorer, ¿cuál será el navegador por default que usará UiPath? Gracias. de acuerdo. Entonces, eso ya está. El navegador por default sería el navegador por default que tú tengas seteado en tu máquina de Windows. Pero en este caso, esta, recordemos, es una actividad clásica de las viejas, llamémoslo así. Estas actividades cambiaron a las modernas a partir, creo que es del 2020, a finales de 2020, cambiaron a las modernas. Entonces, en la próxima actividad que nosotros vamos a utilizar de abrir el navegador, que va a ser esta de aquí, vamos a darnos cuenta de eso. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Es muy valiosa, claro, porque si estoy en un computador, de hecho, si yo estoy en un computador que no tiene alguno de los, por ejemplo, yo no tengo Firefox instalado en mi computador, pero si yo intento ejecutar esta actividad con este navegador, él va a arrojar un error y yo voy a tener que lidiar con ese error. ¿Ok? Ya luego vamos a ver cómo trabajamos con los errores. Por ahora, vamos a hacer el reintento de abrir esta actividad bueno, varias veces. Estamos estableciendo los valores de estas dos actividades de aquí. Y nosotros estamos hablando de que vamos a tener dos opciones para inicializar datos de variables. Podemos asignar otra vez aquí, ¿ok? Dos variables, ¿ok? Dos campos. O podríamos venirnos aquí a las variables y, por ejemplo, a este retry number, escribir aquí en el default la cantidad. De modo que si en la automatización yo no le estoy asignando algún valor a esta variable, él va a inicializarse con este valor por default.
¿ok? Por ahora, por cuestiones, llamémoslo así, académicas, que vamos a estar utilizando, que vamos a ver más adelante, recuerden cambiar el scope de las variables. Vamos a inicializarlo acá en esta parte de acá. Ok, si ustedes se dan cuenta, hay muchas variables que van a ir saliendo a lo largo de la automatización. Entonces, este multiple assign puede volverse un poco eh, difícil de tratar, por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Todas estas acciones que yo estoy haciendo de dividir en varias partes estos assigns, o por ejemplo llamar a estos workflow, a estos contenedores, el de aplicaciones y el de variables, tienen una intención, ¿ok? Entonces, no es solamente porque de pronto yo sea así corrigido y quiera verlos muy organizados, sino porque más adelante vamos a descubrir cuál es esa intención. Y es importante que nosotros vayamos estructurando nuestra mente en esta forma de organizar las cosas, porque luego vamos a ver. Ok, entonces vamos a tener aquí, vamos a hacer asignaciones aquí de settings. Es decir, valores que pueden llegar a cambiar con el tiempo. Y acá vamos a hacer una asignación de valores que van a ser constantes, constants. Ok, por ejemplo, la celda en la cual está la información puede llegar a cambiar. Entonces, efectivamente va a quedarse en settings. El nombre de la hoja puede cambiar, puede llegar a cambiar en el futuro, lo vamos a dejar en settings. La ruta puede llegar a cambiar, entonces la vamos a dejar en settings. Esta de aquí no cambia. Esta es una variable, ¿ok? Entonces vamos a tener settings, constants y variables, parts, la abreviación de variables. Entonces nos vamos a traer esta variable para acá. Ok. Esta ruta de aquí, nosotros siempre vamos hasta, nuestra automatización se basa en esta página web. Entonces esta página web no debe cambiar. Podría cambiar algún directorio dentro de la página web, pero no debería cambiar la página web en sí. Porque si cambia toda la página web, pues nosotros podríamos llegar a estar viéndonos con problemas, porque si cambia, por ejemplo, supongamos que le cambian el frontend a esta página y ya los campos ya no tienen este selector que estamos buscando aquí. Ahora de pronto tendrían otro selector. Ahí es donde las automatizaciones con el tiempo van perdiendo de cierta manera vigencia y hay que ir actualizándolas, como todos los desarrollos de software. Entonces, esa sería una constante. Y vamos a tener estas variables. Normalmente las settings serían valores que el usuario podría llegar a cambiar en algún momento, pero la cantidad de reintentos definitivamente que no es un valor que queremos que el usuario pueda llegar a cambiar. Y tampoco el tiempo de espera, a menos de que así lo decíamos y pues lo podemos colocar en settings. Aquí pues vamos a colocarle 3 reintentos y vamos a definir un tiempo. Recuerden, horas, minutos y segundos. Ok, listo. Entonces ya estamos organizando nuestro proyecto. Tenemos variables que están en settings constantes, variables que hemos creado para nuestro desarrollo. Tenemos la parte de inicialización de las aplicaciones. Aquí, con este botoncito de aquí, nosotros podemos acortar esa sección de allí. Tenemos la parte donde obtenemos la información y ahora sí nos vamos a ir de cara a la parte donde vamos a procesar esa información.
¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar nuestra actividad del Use Application Browser. Esta Use Application o Browser, esta es la actividad que estamos hablando hace poco, es de las actividades modernas. ¿Ok? Cuando nosotros indiquemos qué aplicación queremos que ejecute, en la que se ejecute la acción, por ejemplo, que sería esta página, sería Google Chrome, entonces vamos a seleccionarla. Miren que él detecta, dice clic para seleccionar el browser. ¿Ok? Si nosotros tuviéramos una aplicación en cambio, entonces miren que él dice clic para seleccionar la aplicación. Él detecta eh, automáticamente si nosotros estamos trabajando con un browser o con una aplicación. En este caso, una vez nosotros seleccionemos la aplicación, pues ya él, es decir, UiPath, va a saber que nosotros estamos trabajando con Chrome. ¿Ok? Entonces, de entrada, vamos a evitarnos esa situación que ocurrió hace un rato con Internet Explorer o con algún navegador que no esté instalado en nuestro computador. Con las actividades modernas hay una ventaja. No solamente el hecho de que vamos a tener más opciones, ¿ok? Para poder trabajar con ellas. Por ejemplo, miren que está de entrada la parte de eh, ventanas de incógnito. Podemos aquí de una vez decir que maximice la ventana, pero también podemos definir, por ejemplo, si queremos que cierre esa ventana o esa tab, pestaña, una vez nosotros terminemos de trabajar con ella. Entonces le vamos a decir que lo cierre si fue abierto por la aplicación, ¿ok? Y que lo abra en caso de que no esté abierto. Si no está abierto, que lo abra. Y si ya está abierto, pues que trabaje con él, ¿ok? A diferencia de la aplicación que tenía, de la actividad que teníamos antes, este Open Browser siempre va a abrir una nueva ventana. Así nosotros ya la tengamos abierta. A menos de que utilicemos otra actividad que estaba en las viejas, que se llama Attach Browser, en la cual nosotros le decíamos en qué browser queríamos que él trabajara. Pero vamos de nuevo con las nuevas actividades. Entonces, si se dan cuenta, tenemos muchas más opciones y está mucho más pensado para el usuario, llamémoslo así. Recuerden que teníamos personas expertas en programación y teníamos citizen developers, de pronto personas del área de finanzas, personas del área de áreas que no tienen nada que ver con programación, pero que pueden aprender esto para automatizar sus procesos. Total, o sea, definitivamente que pueden hacerlo. Y luego vamos a ver estos input modes que son bien importantes para nuestra automatización. Luego los vamos a ver en detalle. Por ahora vamos a darnos cuenta que aquí tenemos este icono de esta espiral. Cuando nosotros lo seleccionamos, él, él nos va a crear un objeto. ¿Ok? Aquí nosotros le damos aquí en Quick Add y vamos a definir esta aplicación. Entonces sería la aplicación del RPA Challenge. Page. Y sería la versión 1.0. Yo suelo colocar por aquí la fecha. En caso de que esto lo vuelva a revisar en algunos años, pues me voy a dar cuenta que la página en la que yo estaba trabajando fue aquella de esta fecha. Tenemos una pregunta. Ujú. Pregunta España García, ¿puedes combinar las actividades modernas y clásicas o ya con las modernas viene todo cubierto? De acuerdo. Al menos en mi caso, yo suelo utilizar en algunas ocasiones actividades clásicas y actividades modernas. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, en un proyecto puedes combinar actividades clásicas como estas con actividades modernas. Respondiendo a la segunda pregunta, las actividades modernas, claro que vienen mucho más completas que las clásicas. ¿Ok? Y una posible tercera pregunta. Podría combinarlas, digamos, si habláramos de combinarlas no en el mismo proyecto, pero por ejemplo que yo quisiera maximizar esta ventana, que yo quisiera maximizarla acá.
Entonces, no, ya, ella ya, digamos, está, pues está allí, pero sí, no nos arroja algún error, pero efectivamente, perdón, sí podemos combinarlas, pero la verdad yo no lo sugiero, ¿ok? No es que no se pueda, sí se puede, pero yo no lo sugiero, porque pues las actividades modernas, cada uno en lo suyo, ¿ok? Ujú. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta información que nosotros tenemos aquí? Vamos a entrar a esta página web y una vez nosotros entremos a esta página web, vamos a llenar estos campos, ¿ok? Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos ir, y es muy bueno en cada automatización, cuando nosotros empecemos a desarrollarla, hacerla manualmente. Es decir, por ejemplo, aquí cogeríamos este email y lo llenaríamos aquí, cogeríamos el phone number, lo llenaríamos y luego haríamos el submit. Así nos podríamos dar cuenta, por ejemplo, si hay algún tipo de validación en este campo address que deberíamos, o algún tipo de validación en este campo email que deberíamos considerar. De repente, nosotros escribimos cualquier cosa. Bueno, este no tiene HTML5, pero para las webs modernas, cuando uno escribe algún campo que no está eh, bien como debería estar, nos va a arrojar un error y no nos va a permitir seguir. Entonces allí podría detenerse la automatización porque el robot escribiría todos estos campos y luego intentaría darle submit y se detendría por ese error de allí, de ese. Y luego intentaría llenar otra vez los campos, darle submit o se detendría toda la aplicación. ¿Ok? Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recorrer cada una de estas filas, cada una de estas rows, para obtener su información. ¿Cómo hacemos para... Nosotros ya tenemos una tabla de datos, ¿se acuerdan que la obtuvimos aquí? ¿Cómo hacemos para recorrer esas, ¿cómo hacemos para recorrer esas actividades de allí? Ok, pues vamos a irnos a las actividades, esas filas de allá. Y vamos a tener una actividad que se llama for each, o sea, para cada. Y aquí podríamos usar la genérica, que es for each, y ya luego definiríamos que vamos a iterar sobre eh, filas de datos, o sea, data rows, o podríamos específicamente utilizar esta actividad que está diseñada para iterar en tablas de datos. Para cada fila de la tabla de datos, vamos a hacer algo, ¿ok? Entonces, miren, aquí tenemos la actividad, nos dice, para cada, ups, si les pasa eso, es porque le di doble clic a la actividad. ¿Y cómo nos salimos? Miren que acá tenemos un scope. Podemos definir el scope en el que queremos quedarnos. Entonces, nos dice, para cada row, y aquí esta variable la han llamado intencionalmente current row para que nosotros sepamos que es la fila que estamos iterando. Las filas de quién. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una tabla de datos? Y yo no me acuerdo puntualmente del nombre que le puse a esa variable, pero yo sé que es una tabla de datos. Entonces yo escribo dt y miren que ya me aparece la variable. Entonces para cada fila de esa tabla de datos, vamos a utilizar una actividad que se llama escribir, type. ¿Ok? Miren que como yo habilité el filtro de las actividades clásicas, me aparece el type into de las actividades clásicas con el type secure text, pero también me aparece el type into de las actividades modernas. Entonces yo, como estoy trabajando con actividades modernas, me voy con actividades modernas. Disculpen, esto suelo hacerlo. Aquí estos sequence, miren, este icono de aquí es el icono de las actividades de sequence. Ujú. Ok, entonces
vamos a escribir algo, ¿ok? Para cada fila de esto, vamos de esta tabla de datos, vamos a escribir algo. ¿Qué vamos a escribir y en dónde vamos a escribirlo? ¿Ok? Entonces, antes de hacer eso, voy a hacer esta actividad pequeñita y yo sé que tengo 7 campos. Entonces, pues voy a a multiplicar esta actividad dándole control C, control V 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, listo. Entonces, vamos a escribir esta actividad. En esta actividad, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir la current row, ok, y le vamos a dar un punto y vamos a seleccionar el ítem de esa actividad. Ahora vamos a colocar entre paréntesis el nombre de la columna que vamos a obtener de esa tabla de datos. En este caso, vamos a ir con first name. La vamos a escribir entre comillas. Y miren que aquí nos apareció un error. Lo que nos está diciendo es que esto que estamos construyendo aquí es un objeto y lo debemos cambiar a string. ¿Ok? Si leemos el mensaje de error, nos dice, en la parte de abajo nos dice option strict on. This allows implicit conversions from object to string. Los lenguajes de programación, por, por defecto, por default, intentan entender lo que nosotros queremos hacer. Él sabe que nosotros queremos hacer una conversión de ese objeto que está subrayado a una cadena de texto. Pero implícitamente el lenguaje de programación no se atreve a hacerlo. Por eso es una conversión implícita. Él dice que como una conversión implícita, él no lo debe hacer, no lo hace. Pero nosotros podemos hacerlo, obligarlo a que lo haga. Es decir, le colocamos un punto y le decimos que lo pase a string, to string. Esto que estamos haciendo aquí es hacer una conversión explícita. Es decir, nosotros le estamos diciendo de, de quién a quién debe convertirlo. Listo. Entonces, para no alargarme mucho con esto, voy a replicar esto mismo para las otras celdas y ya volvemos con los selectores. Entonces, copio esto de aquí, current row.item. Voy a copiarlo por aquí en el chat por si alguien está siguiéndolo en vivo. Aquí. Ok. Y ahora vamos a coger cada uno de los nombres de estas celdas de aquí. Miren algo muy importante. Esta columna de aquí no tiene espacios después del first name, pero esta tiene un espacio después del last name. Es preferible, o sea, es requerido o necesario que nosotros tomemos también el espacio, porque si no, no lo va a reconocer, no va a reconocer esa columna. Entonces cambiamos este first name por el last name. Vamos con el company name. El rol de la compañía. La dirección. El correo. Y el phone number. Ok. ¿Qué vamos a hacer con ese espacio si esto fuera un proyecto
real. Es decir, es real, pero si esto fuera un proyecto para un cliente, lo que haríamos sería decirle, mira, cogeríamos este campo de aquí, del last name, ¿de acuerdo? Y utilizaríamos una función que se llama trim, ¿ok? Trim, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para eliminar espacios, en donde si, si la dejamos así solita, él va a eliminar espacios en blanco que estén al final, es decir, después de la E, y antes de la L. Nosotros podríamos usar el trim end solo para eliminar los espacios que estén al final, o el trim start para los espacios que estén al inicio. ¿Ok? Podríamos hacerlo. Y entonces evitaríamos que el cliente tenga la molestia de estar, ay, mira, es que falló la automatización porque justo le mandaste un espacio de más. Eso, como usuarios, o sea, tenemos que aceptarlo. Si nosotros estamos en una página web y nos presenta un error después de hacer todo un trabajo porque agregamos un espacio de más, no, vamos al App Store o a la Play Store y le escribimos un comentario súper negativo, porque es como se le ocurre hacer eso, ¿sí? Él debería haber considerado eso. Pero como desarrolladores debemos tener en cuenta que el usuario va a pensar así, para entonces evitar ese tipo de situaciones. O en caso de que este last name pueda llegar a cambiar y de repente luego le colocan no last name, sino surname o cualquier otro campo, allí es donde sí deberíamos decirle al cliente, mira, este campo siempre debería llamarse last name. Ok, ahora sí, vamos a abrir esta página y vamos a seleccionar el field donde vamos a escribir el first name. Ups, este no era. Lo elimino y lo selecciono. Si se dan cuenta, esta actividad moderna es diferente de la actividad clásica. Cuando yo estaba utilizando la actividad clásica y seleccioné este icono, él no me seleccionó todas estas opciones, no. Él solamente seleccionó allí y yo luego tuve que ir a editar estos selectores. En las actividades modernas yo puedo editar los selectores desde aquí mismo, desde donde estoy seleccionando y darme cuenta si hay selectores como este, por ejemplo, que puede estar cambiando. O puedo incluso, con este ojito de aquí, darme cuenta si hay otros elementos que hagan match con todos estos selectores. Entonces miren esto. Todos estos, si yo lo busco, él va a buscar y va a encontrar 7 campos donde va a escribir el first name. Él no va a entender dónde debe escribir el first name. Entonces, de aquí de entrada, vamos a poder empezar a validar esas situaciones. Vamos a tener 3 opciones. El strict selector, donde vamos a ir por una búsqueda estricta de lo que queremos. El fuzzy, donde vamos a buscar más o menos lo que necesitamos. O una imagen. Podemos usar 2 o los 3. Yo prefiero ir siempre con 1 o máximo 2, asegurándome de que efectivamente tengo lo que necesito. Por ejemplo, este Fuzzy Selector. Bueno, nosotros tenemos nuestro target, nuestro objetivo, y tenemos también anclas. Podríamos añadir más anclas. ¿Las anclas qué son? Objetos que están cerca del elemento que nosotros queremos, con el cual queremos interactuar y que nos van a permitir darle una mayor precisión a esa búsqueda. Entonces, en esta ancla, nosotros estamos utilizando un Fuzzy Selector también, pero si lo buscamos, miren que solo nos aparece lo que estamos necesitando. Entonces, este selector está bien. Y miren que esta imagen es muy diciente. Dice first name, literalmente. Ok, pero miren que cuando la seleccioné, de repente, como él tiene un nivel de precisión, seguro que él encontró el name y se fue por el last name. Yo podría subirlo a 1 y ponerlo a que busque y puede que no lo encuentre. Entonces, si no lo encuentra, miren que no lo encontró, yo prefiero más bien quitarlo. Y le dejo el Fuzzy Selector, que funcionó bien. ¿Qué vamos a hacer con este selector estricto? Sabemos que la ID es cambiante, ¿ok?
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cambiar este ID por el selector que nosotros sabemos que es estático. Por ahora vamos a confirmarlo porque tenemos que venirnos acá, clic derecho, inspeccionamos y obtenemos este selector de aquí, que ya sabemos que dice label first name y por eso pues vamos a poder hacer el match. Para no ir y volver, yo voy a copiar por aquí. Voy a colocar un comentario por aquí con Shift F2 y voy a ir pegando todos los reflect names de esta. Entonces vamos luego con el del last name. Acá. Vamos ahora con el de company name, role y address. Luego email y phone number. Ups. Ujú. Y phone number. Bueno. Aquí lo estamos seleccionando de Edge, solo para mostrar que no hay ningún problema con eso, porque debe ser un selector estático. Entonces también lo podemos coger de acá. Pero pues solo lo estoy cogiendo allá porque se me fue el clic para allá. Ok, ahora sí. Vamos a editar este selector que creamos aquí. Primero vamos a añadirlo a nuestra librería de objetos. Entonces miren que aquí tenemos nuestro Chrome RPA Challenge, el screen que creamos. Y aquí decimos type into first name. Ya tenemos aquí. ¿Qué vamos a tener luego aquí? Cuando nosotros automaticemos una página web y de repente otra persona necesite automatizar la misma página web, nosotros podríamos pasarle esta librería de objetos con todos estos selectores que nosotros ya, la palabra en inglés es fine tune, no sé bien la traducción al español, pero como que ya los depuramos, ¿no? Ya los pulimos y ya seleccionamos y ya hicimos todo este trabajo, pues si ya lo hicimos nosotros, pues ¿para qué lo tiene que hacer alguien más? Más bien le pasamos nuestro trabajo y ya está. ¿Ok? Entonces, para editar este elemento, nosotros vamos a editar el descriptor. ¿Ok? Él va a venir, va a buscarlo y recuerden que teníamos este ID de aquí. Ups, no lo copié. Vamos a editar el descriptor, voy a recortar la opción. Y ahora voy a cambiar este ID por el que nosotros sabemos que es estático. Este tag de input también me ayuda a encontrarlo. Entonces miren que ya me aparece solamente el de first name. Ya no me aparecen todos los 7, solo me aparece el que yo necesito. Ok, entonces ahora sí lo confirmo. Vamos a cerrar el inspector. Y vamos a hacer, ahora pues voy a replicar lo mismo 7 veces. Entonces, si tienen alguna pregunta por allí, pues es momento, porque ya estamos llegando al final de esta automatización. Cualquier duda o pregunta la pueden comentar en el chat o incluso si desean hablar, les puedo abrir el micrófono sin ningún problema.
Disculpen, me atranqué con un poquito de agua. Se me fue por el mal camino. Bueno, ya seleccioné todos. Ahora sí, voy a editarlos con sus respectivos valores estáticos. Mm, Digamos que aquí ya el orden de si hice primero una cosa o la otra, pues ya no es relevante. Rolling Company. Siempre la sugerencia es que cuando hagan esto de los selectores, aunque puede ser muy diciente que va a llamarse label address, y yo podría escribirlo. ¿En cuál estoy? En rol. Aunque sabemos que se va a llamar así, en mi caso, prefiero ir y copiarlo y traérmelo así literal copiado. Porque de repente me ha pasado, se me va una letra y vaya, me gasto tiempo, mucho tiempo buscando el error y por qué sucedió y bueno, cosas que pude haber evitado por simplemente haber copiado y pegado. Estar en RP a veces, como tienes que dudar de muchas cosas, es decir, tienes que dudar si estas cosas van a cambiar o no, no puedes suponer que sean estáticas, de repente te vuelves una persona, al menos en mi caso, no sé si te pasa lo mismo, Juan Carlos, pero como que ya no supone nada, o sea, recibe algo y de repente ya está preguntando si eso funciona así igual siempre o qué, y hace un montón de preguntas. Me ha pasado. Tenemos un mensaje, una pregunta. Buenas noches. ¿En dónde podría ver o acceder al video de la grabación de esta sesión? Aquí, una cuestión es que estoy transmitiendo simultáneamente en la fanpage les voy a pasar el enlace en la fanpage del chapter de México, se está transmitiendo de forma simultánea en línea. Entonces, en el momento que finalicemos esta sesión, se va a quedar en Facebook y también en la página oficial del chapter se va a quedar la grabación dentro del evento. En la parte de abajo se va a quedar la grabación del evento y si desean algún tipo de material o algo, también se puede adjuntar dentro de la página del evento, ¿sí? Todo lo van a poder encontrar y como les comento, la grabación dentro de esta página donde accedieron a registrarse el evento y en Facebook les va a pasar el enlace. ¿Algo que decías agregar, Jean-Pierre? Mm, no, eh, no, teníamos un archivito de Excel donde estaban las actividades que se usaron en esta sección y si eran modernas o clásicas. Yo se los voy a compartir, pero como le hice el kill a la aplicación antes de haber guardado el archivo, se perdió el archivo y entonces denme un tiempo, yo lo vuelvo a generar y ya se los paso por allá por el canal de la comunidad. Ok, hemos terminado la automatización. Ahora, pues lo único que sigue es poner la prueba. Entonces, siempre que tengamos una automatización, vamos a correrlo en un principio en el modo de debug para que en caso de que haya alguna situación, eh, pues eh, podamos detectar que fue el error y, bueno, poder trabajar sobre ello. Si se dieron cuenta, aquí el Open Browser nos abrió este nuevo navegador.
Ay, bueno, espérense que me faltaron dos actividades súper importantes, que era el de darle clic en Submit y el de darle iniciar a la automatización. Ok. Para iniciar la automatización lo vamos a hacer justo antes de arrancar a hacer este, este recorrido de nuestra tabla de datos. Tenemos nuestra ancla y tenemos bien seleccionado nuestro botón. Ajá. Y acá al final necesitamos otro clic, que es el del Submit. A este no le puedo colocar un ancla con estos porque cambian. Entonces voy a colocarle el ancla del Download Excel. El ancla está bien y el Fuse está bien. Aquí también nos sirve la imagen porque es un botón muy visible. Entonces el motor de búsqueda pues lo encuentra fácil. Listo. Ahora sí. Me reviso este. Ups. Bueno, dice que ahí está, pero más bien cambiámoslo. Cambiámoslo por este botón de Submit. Y nos sigue apareciendo esta imagen, entonces podemos remove el informative screenshot y podríamos tomar este informative screenshot diciendo que es este el elemento que vamos a buscar. Ok, vamos. Bueno, voy a darles tips para hacer debugging de una automatización que puede llegar a tener fallas. En este caso, como yo sé cuál es la velocidad de la automatización y no la está haciendo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este bloque de acá arriba, vamos a colocarle control T para meterlo dentro de un try catch. Entonces, ¿qué es el bloque de try catch? Vamos a intentar esto, hacerle el try a esto, y en caso de que falle, de que tenga un system exception, entonces vamos a imprimir ese system exception. Ok. Exception.message para que nos imprima el mensaje de error. Okay. Déjenme revisar. Ok. Listo.
tenemos nuestra automatización 5 minutos antes del final. Ya les digo qué era lo que creo que estaba fallando, pero dejémosla que termine y vamos con ello. Ok, hemos terminado. Nos tomó 54 segundos y aquí en el output vamos a ver diferentes mensajes, el de inicio, este que es un mensaje de auditoría, ¿sí? Cuando le hacen auditoría a las aplicaciones, estos mensajes son importantes. Y ese es un mensaje que aparece cuando utilizamos una actividad moderna. Ese mensaje se puede quitar si de pronto estamos utilizando muchas actividades modernas y aparecen muchas veces. Pero básicamente era porque cuando yo lo añadí al Object Repository, al repositorio de objetos, estaba teniendo un conflicto con algo, no sé qué. Entonces, pues simplemente si ustedes se dieron cuenta, a que me apareció un mensaje y yo lo que le hice fue un link, lo desligué. Y pues ya, efectivamente, ya no está este botón habilitado. Ese era el error. Tenemos una pregunta. Ajá. Comenta Eileen, Adriana. Ujú. Hola, ¿qué tal? ¿Brindan cursos desde el inicio? Así es. Y iPad, o sea, a ver, corrijo. No tenemos como tal, como que un profesor dando la clase del curso, pero sí tenemos en iPad, tenemos una academia que va desde lo más básico y te explica, tiene muchísimos cursos, es gratis. Y también el link está en el evento, pero seguro que ahorita te lo paso o no sé, Juan Carlos, dónde podría, en el chat de la comunidad, de pronto tiene el link de la Academy. Claro que sí. Lo voy a agregar en el chat y también en el evento voy a validar que este link del Academy Sí, sí, yo lo vi, el de Academy en español está. es correcto, es Yo correcto. ese sí lo vi. Ajá. Entonces sí, y ahora vamos de nuevo a la presentación. Voy a darles algunos consejos para hacer automatizaciones más rápidas. Creo que ya esta o era la presentación 1. Ok. Cuando no le hemos hecho cambios a nuestra automatización, vamos a tener un resultado alrededor del minuto, como lo vimos, 55 segundos más o menos. Pero en la medida en que vamos aprendiendo truquitos, por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí al proyecto, en las settings del proyecto, nos vamos a dar cuenta que para las actividades modernas tenemos un tiempo de espera antes y después. Si se dieron cuenta, él estaba esperando, eh, dando un tiempo de espera entre que escribía un field y otro. Ese tiempo Pregunta. de espera se puede quitar. Ajá, Disculpa que te dime, interrumpa. dime. Pregunta César Hernández. Aunque no es duda directamente relacionada con esta sesión, quisiera preguntar, ¿saben si UiPath tiene un proyecto o iniciativa para lanzar a futuro una versión web de la herramienta Studio Pro Community? Yo no conozco que ese proyecto esté en marcha. No sé si tú, Juan Carlos. No, como tal, supongo que César se refiere como una versión online. Ujú. Supongo que entras a una página web y tienes todo tu ambiente del software en una Ujú. página web y estás manipulando. No creo que, no he sabido sobre esa cuestión. Ujú. Creo que es una idea muy innovadora, la verdad, pero no sé. De momento, Ujú. si supiera alguna cuestión, supongo que estaríamos creando un espacio para poder hablar sobre ello.
De todas maneras, aprovecho, digamos que no es algo de UiPath, pero te cuento una herramienta que está trabajando Google. Ellos están trabajando sobre esta herramienta. Si tú le das F12 o inspeccionas cualquier elemento y vienes aquí en las opciones, mira este recorder, tú aquí vas a poder hacer un recording, una grabación de las acciones que tú quieres. Entonces, testing o lo que sea. Y vamos a empezar a grabar y por ejemplo que yo le dé clic aquí y escriba algo y luego le dé clic y luego le dé submit y luego le dé download, cualquier ejemplo. Ok. Bueno, no es del todo la más estable, pero están trabajando en eso. Entonces lo que haríamos sería volver a correrla y él intentaría buscar estos elementos para darles clic. Obviamente no lo encontró porque mira que lo buscó por el ID. Digamos que todavía no es tan inteligente para detectar selectores dinámicos y estáticos, pero ahí va avanzando. Posiblemente en el futuro veamos algo así para Google. Finalizo con esto. Nosotros podemos editar los campos de delay before, delay after del proyecto y entonces estaríamos llegando, ya bajamos de 55 segundos a 20 segundos, o sea, bajamos a la mitad. Podríamos hacer cambios de wait, que no espere hasta que la página esté totalmente cargada para iniciar a trabajar en ella. Y entonces, miren, bajamos de 20 segundos a 9 segundos. O sea, también volvemos a bajar un poco más de la mitad. Y finalmente, si utilizamos uno de los input methods, aquí tenemos el delay after, aquí tenemos el delay before, aquí tenemos el wait for page to load, aquí por ejemplo sería none. Y tendríamos aquí en esta actividad de este browser, el Use App Browser, tendríamos nuestro input mode, que ahorita lo estamos usando con el Chromium API, pero podríamos pasarlo a Simulate, ¿ok? Todos estos nos sale una advertencia porque mira que ellos tienen una opción de click before typing. Entonces vamos a setearla a que no le haga clic antes de escribir el texto. Ajá. Y este clic de submit final. Ajá. Ok. Un single click. Ok. Ah, y bajamos como a 4 segundos más o menos. Voy a intentar correrlo. Creo que hice todos los cambios. 1, 2, 3. Bueno, se me pasó de 4. Pero acelera mucho. Ok. Era este de aquí. Llegamos a 5 segundos. Entonces, de 55 a 5, ahí es donde se ve la expertise y se ven, digamos, la madurez de una persona que conoce la herramienta y conoce estos truquitos que yo ya les estoy dando. Entonces están ahorrando un buen camino. Y ya está. Si quieren conocer más de los input methods, pueden ir a la página de UiPath. La documentación de UiPath es lo más hermoso del mundo. En el código, en el camino del desarrollo normal, hay uno puede estar en Stack Overflow o mirar diferentes foros que son muy útiles, pero si lo comparamos con UiPath, o sea, UiPath tiene una comunidad hermosa que te resuelve todas las dudas y tiene una documentación súper detallada. Tiene los cursos de la Academy que te enseñan de 0 a 100 todo lo que necesitas saber, te hacen exámenes de certificación, que por cierto, si quieren saber más acerca de algún material que yo comparto, eh, aquí está mi LinkedIn. Eh, Les doy las gracias por haber asistido. Por aquí pueden encontrar un material para poderse formar como Developers Advanced de UiPath y certificarse. Hay una guía de estudio y todo. Entonces, Juan Carlos, pues te agradezco mucho la invitación. Esto es pues, lo que tenía preparado para ustedes y gracias muchachos y todas las personas por asistir al evento.
Gracias a todos los asistentes y muchas gracias, Jean-Pierre, por la clase que nos diste el día de hoy. La verdad, yo creo que abre mucho